Nunca tuve conciencia o deseo de querer ser actriz o artista, eso, quiero ser artista, pues no. Sí recuerdo que era una niña muy enfermizamente tímida y que siempre estaba normalmente sola, jugaba sola. Lo que sí recuerdo es que lo que más me gustaba era, por supuesto, disfrazarme, inventarme historias, y eso supongo que ya apunta maneras, ¿no? Pero de una forma inconsciente. Pero yo jamás me planteé que yo quería ser actriz. Mentiría si dijera esto. Lo que pasa es que yo nací en Barcelona, en una familia humilde, en un barrio humilde, en una época, eran casi los 50, muy terrible y muy oscura y muy difícil, triste sobre todo, ¿no? Y sin demasiadas posibilidades de que te diesen herramientas para conocerte, para conocer el mundo. No, en mi casa no había elementos de cultura, ni por parte de mis padres, ni los que me podían proporcionar. Entonces, siempre fui curiosa y autodidacta, y muy solitaria. Yo creo que eso, que era malo en un aspecto, me ayudó bastante en otro, ¿no? Porque estaba siempre intentando entenderme a mí y entender, que no lo conseguía, el mundo que me rodeaba. Afortunadamente, en aquella época, decíamos en Barcelona, son novillos, hacer campana. Iba mucho al cine de barrio, al lado de mi casa, y vi mucho cine, muchas películas de doble sesión, las magníficas dobles sesiones, con películas de todo tipo. Me acuerdo que la primera era la floja y la segunda era la buena, normalmente. Entonces vi mucho cine, y yo tengo que decir que aquello creo que me enseñó más que la mayoría de cosas que después he podido ir aprendiendo, porque era muy jovencita, pequeña casi, y el cine sí ha influido en mi vida de una forma muy importante, pero sin ser yo consciente de que yo quiero hacer eso. No, no es verdad. Sí es cierto que, como la mayoría de aquella época, salíamos intentando imitar los gestos de las actrices o los actores, y caminábamos como ellos y nos sentíamos los protagonistas, pero eso era una cosa personal pero de una manera más profunda el cine sí creo que ayudó mucho a educarme, me enseñó mucho. Me enseñó mucho porque en aquella época tan oscura me abrió muchas puertas, ¿eh? Intenté, como a la mayoría de gente de mi generación, ¿no? Que vimos que otras vidas eran posibles, que pasaban otras cosas, que habían otros mundos, que habían unos sentimientos que tú desconocías y unas complejidades en las relaciones humanas que tú no conocías. El azar y mi madre ha tenido muchísimo que ver en mi vida. En Barcelona hay, en casi todos los barrios, y ahí esta cantera tan importante de actores, fundamentalmente, antes de teatro, claro, ¿no? Había una escuela en los barrios, general en todos los pueblos, y entonces de ahí salieron muchos actores, ¿no? Y fomentaba mucho la afición al teatro, que me parece, dicho sea de paso, que debería ser una asignatura absolutamente obligatoria en los colegios, así como la música, como cualquier otra cosa, pero con unas bases obligatorias, porque eso te pueden enseñar mucho más que otras cosas. Total, que entonces en el teatro de mi barrio mi madre insistió en que yo me apuntase al cuadro escénico. Yo no podía decir una frase seguida porque me moría de la vergüenza. Y ella pensó, con acierto, que aquello me iba a venir muy bien. Era una mujer intuitiva y, efectivamente, creo que el teatro puede ayudar mucho a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos tiras y aflojas, yo, que le hacía mucho caso porque me parecía que era... Bueno, y siempre, normalmente, tenía razón y estábamos muy unidas y... Bueno, que le hice caso, total, que me apunté al teatro. Y allí empezó la afición personal, ya no de tenerlo en mi vida, la actuación. Y de pronto desapareció el mundo. O sea, yo, como era muy tímida y solitaria, no tenía lo de los guateques de mi época, no tenía amigos, una amiga. Entonces yo no lo he conocido. Porque además, con 13 años, que empecé a hacer teatro de aficionados,
aquello era tan poderoso, había tanta fuerza en aquello, tanta adrenalina en aquella historia, que todo lo otro que me rodeaba, o sea, desapareció, carecía de importancia. Después de subirte al escenario, aprender, ensayar, hacer la función, irme de Guateque para mí no tenía la menor interés, ¿no? O sea, y yo seguía sin pensar que yo me iba a dedicar profesionalmente a eso, sino que la afición desde muy jovencita estaba, ¿no? Y empecé en el teatro. Entonces, por pura casualidad también, fui a entrevistarme con Juan Diego, que recaló en Barcelona haciendo una función de un cubano, de José Triana, que se llamaba La noche de los asesinos. Estaba Juan, estaba Emma Cohen y otra actriz que no recuerdo, Julia Peña, otra actriz. Entonces allí les quedaba muy poco para terminar la gira, estaban de gira, y tanto Emma como Julia dejaron la función. Entonces él, desesperado, buscaba dos actrices bien baratitas para acabar las 15 días de gira que les podía quedar con la función. Bueno, otra vez la casualidad, ¿no? Me propuso Juan, nos conocimos, me propuso enrolarme en aquella. Yo dije que si estaba loco, que no de ninguna de las maneras, me iba yo 15 días de gira, estaba trabajando, No, mi madre otra vez, hazlo, 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 te vas a arrepentir, hazlo, hazlo. No pasa nada, no te gusta, te vuelves. Y es raro todo esto y en aquella época. Le hice caso y me marché, y de ahí empezó todo. Porque de eso pasé a hacer teatro en Madrid, la compañía de Juan Diego y de Ana Diosdado, del teatro, que ya me quedé en Madrid. Esto fue en el año 70 exactamente. La televisión, los directores de teatro y de cine estaban muy relacionados y todos iban al teatro y conocían a los actores, que había un trasvase ahí interesante, ¿no? Y de ahí vino el que me viese alguien, me llamase para algún programa de televisión, para algún Estudio 1, allí empezó ya el mundo con la imagen, ¿no? Allí conocí a Pilar Miró, que era realizadora de televisión. Viéndome en el teatro, Jaime Chávarri me llamó para mi primera película, que es A un Dios desconocido, y así empezó todo. O sea, que vino todo como rodado, y de esta manera, y así me encontré que, bueno, aquello ha sido mi vida, ¿no? En definitiva. Yo soy muy poco metódica realmente y poco disciplinada, esa es la verdad. Pero yo me considero una actriz más intuitiva que otra cosa, ¿no? Creo que tengo imaginación, que eso es importante. Siempre me he imaginado cómo podía ser aquel trabajo, pero me parece importante para un actor que pueda imaginarse a sí mismo cómo va a ser o el resultado de ese trabajo. Imaginárselo, ¿no? Tenerlo en la cabeza antes de que se produzca. En aquella época, además, cuando yo empecé a trabajar, ahora sí, la gente está súper preparada y 1000 escuelas de cine, de teatro, de todo, ¿no? Pero en aquel momento no. Entonces la gente aprendíamos trabajando, ¿no? Si tenías la suerte de poder trabajar, pues ahí se aprendía. Con lo cual quiero decir que yo no fui a ninguna escuela, ni de mayor tampoco. Nunca me ha dado que me parece que es fundamental y que hay gente buenísima, ¿eh? Pero yo nunca he ido a cursos, ni a talleres, ni nada de todo esto. Y en ese sentido me considero muy intuitiva. Trabajo a mi manera, que no sé cómo explicarlo. Es decir, no tengo un método, ¿no? No soy una persona que le dedique 3 horas diarias a hacer no sé qué, sino que va un poco a impulsos de lo que voy pensando, voy sintiendo, leo y releo un guión y lo vuelvo a leer y me van surgiendo cosas. Por ejemplo, yo pillé la huelga general de actores, que eso fue una cosa importante. Claro, eras consciente de lo que estaba pasando y de cómo las cosas iban cambiando, ¿no? Pero sí, de una época convulsa, de muchos cambios, de muchas cosas. Y claro, por lo menos yo, en un trabajo como el mío, que supongo que no es igual que trabajar aunque sí, habrá gente que le pase de todo, ¿no? Pero que no es lo mismo trabajar de pronto en una oficina, que estás más en un mundo que no está tan en contacto con determinadas cosas, ¿no? La cosa sociocultural o política, o que nuestro trabajo sí está muy relacionado con la vida en ese sentido, ¿no? Mira,
antes de ayer, el 24, fue mi cumpleaños y fue el aniversario de la matanza de Atocha. Y todo aquello eran cosas que estaban pasando en aquel momento, bueno, y muchas más, muy terribles, ¿no? Yo estaba, no sé por qué digo eso, pero lo digo, aquella tarde-noche, estaba citada en ese despacho, en Atocha. Conocí a uno de los que murió, ¿no?, en el asesinato. Bueno, quiero decir que no fui a esa entrevista en Atocha, lo anulé en el último momento. Soy bastante rabiosa, protestona, que tengo mucha energía, afortunadamente, ¿no? Mi cabeza me ha ayudado a entender que las cosas son como son, y mi energía y mi impulso vital también, porque si no creo que puede ser y ha sido desgarrador para muchísima gente. De pronto tener una profesión, es tu vida, es lo que le dedicas todo, y de la noche a la mañana desapareces, no importas, no existes. Y eso es para chalar a mucha gente, o sea, en muchos sentidos, ¿no? No quiero caer en quitarle importancia, ¿no? Pero yo creo que eso de ser un artista es algo distinto, es algo mucho más difícil, mucho más importante, y artistas hay pocos en todos los campos, creo yo, según mi opinión. Hay muy pocos, y eso ya son cosas, metas muy difíciles de alcanzar. Yo en ningún caso y de ninguna manera me considero un artista, porque no lo soy. Somos trabajadores, seremos mejores, peores, más buenos, más equivocados, más agradables, más suerte, menos suerte. ¿Artistas? Artista, que es crear un mundo propio, y es ir más allá de lo que te rodea, de lo que se conoce, para inventar algo que no hayas visto antes, que te despierte. ¿Quién es un artista? Pues debe haber muy pocos, ¿no? Los hay, pero según yo, hay muy pocos, ¿no? Entonces no... Y como yo no soy, en el sentido de trabajo, ese tipo de actor, que cada uno tiene su método y su manera de trabajar y de llegar al final, oye, todos son súper respetables, pero hay actores que sí se meten de una manera más física en los personajes, aquello que yo he leído, ¿no? Pues es que a mí ese personaje me ha atormentado mientras lo hacía porque he estado obsesionado con el personaje, y que es como que se meten dentro de, ¿sabes? Y afectan a su comportamiento personal incluso. A mí eso no me ha pasado, pero yo insisto, soy una actriz mucho más intuitiva y que trabaja de otra manera. Entonces, me puede preocupar, interesar. Otra cosa es que sueñes con el trabajo y que te despiertes a medianoche. Eso es otra cosa, ¿no? Porque estás obsesionado con lo que vas a hacer o cómo lo tienes que hacer o cómo es aquello que... Pero que te posea un personaje de forma que te afecte de esa manera que tú dices, no, a mí no me ha pasado. Ya te digo, a Pilar nos conocimos en televisión. Todo el mundo cree que éramos muy amigas porque trabajamos bastante, pero no es cierto, no había una relación personal más allá del trabajo, muy poca, ¿no? Pero trabajando nos entendíamos muy bien, yo creo que nos reconocimos enseguida. Yo entendía lo que ella quería, a la primera, sin hablar, y lo que yo hacía le gustaba a ella, con lo cual pues, fue un tándem que para el trabajo resultó interesante. No hablábamos, no hablábamos. Es un poco sorprendente, pero ella era una persona muy especial, no sé si la habéis conocido o no, y no, nos entendíamos, nos reconocíamos, no hablábamos muy poco. Quiero decir, de los trabajos, no. Si algo no le gustaba, pues no le gustaba y lo decía, pero en general, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que yo hacía es lo que ella esperaba, porque le parecía bien. Entonces, claro, era muy cómodo trabajar juntas. Nunca me dijo que vio en mí, ni nada de todo eso, va a Pilar a decirme una cosa así. No. Por ejemplo, en el Gary Cooper no había sonido directo todavía. No sé si todavía o no, pero no lo habría, claro. Y entonces se doblaban. La pena es que yo pillé la época en que se doblaban las películas. Quiero decir que es mucho mejor el sonido directo que si te doblas tú a ti mismo, ¿no? Y ella, por ejemplo, Pilar, estábamos en medio en el Gary Cooper, en medio de una secuencia de esas dramáticas,
nostálgicas de mirar la habitación, de recordar, de tocar un objeto, de cogerlo. Aquello de mucha concentración y mucha no sé qué. Y de pronto Pilar decía, párate, en mitad del plano. Y yo no me afectaba, era como si oyese llover. O sea, yo me paraba con el mismo grado de concentración. Ahora mira para el armario, hacia arriba. Ay, armario. Coge eso, toca esa madera que ves. Y todo ahí estaba. Y cualquier otro, en general, esto a lo mejor no lo aguanta, no lo puede llevar bien. Ah, pues no. Entonces, claro, era fantástico para ella, porque era muy cómodo. Entonces, después nos reíamos, porque yo decía, bueno, eres una hija de puta, pero ¿cómo puedes hacer esto? Pero ¿cómo no? Y le encantaba que hablasen de ella y de sus putadas, ¿no? Entonces se reía un montón. Ese era el tipo de relación y el tipo de trabajo. O sea, quiere decir que nos entendíamos muy bien, ¿no? Y el Gary Cooper, que se hizo en menos de un mes, con nada de dinero, porque no, cobramos lo que cobramos al terminar la película, y vamos como en plan de que esto, bueno, lo hacemos, pero que no hay dinero, ¿eh? Vamos a poner todos el esfuerzo para hacer la película. Pilar luchó mucho para que yo hiciese aquella película, mucho. Y eso se lo tengo que agradecer, naturalmente, porque con buen criterio el productor y en general todo el mundo le decían que si estaba loca, que no podía poner una película donde era una absoluta protagonista, una persona que no tenía ninguna experiencia en el cine, ¿no? Que aquello sería un fracaso, porque era arriesgarse muchísimo. Que no, que tenía que buscar a otra actriz. Y ella tuvo mucha presión con esto. Esto yo lo supe después, naturalmente. En aquel momento no me enteré de nada, ni me enteraba de nada. Pero ella luchó porque estaba convencida. Pilar era así, contumaz, tozuda y muy decidida, ¿no? Y entonces lo hice. Y aquello, después entiendes el porqué, pero sorprendentemente tuvo un éxito tremendo. A mí todavía ahora, ¿cuánto hace de eso? Fue en el 80, no sé cuántos años, hace muchísimos. La gente la recuerda, y eso quiere decir que es una película que tiene un valor determinado importante, al margen de que sea un buen producto cinematográfico, que yo creo que es una de las que más me gusta de Pilar, siendo la más sencilla, pero porque ha hecho cosas mucho más importantes y más grandes y más difíciles, pero como película creo que es muy sincera y muy de verdad, ¿no? Ah, bueno, y tuvo un éxito tremendo. Yo tuve todos los premios que se podían dar, todos en España, todos, y en el extranjero, en festivales, ¿no? Entonces, bueno, aquello que yo no entendía, pero nada, o sea, aquello que me cogió Y así empezó. Claro que es importante el Gary Cooper y lo que representó para mí, porque aquello fue el inicio, el poder entrar de una manera determinada, con un respaldo importante en el mundo del cine, ¿no? Porque yo había hecho la primera, que siempre la destaco, porque me encanta esa película, que es A un Dios desconocido, con Jaime. He tenido la suerte de trabajar de conocer a Elías Querejeta, por el cual siento un respeto total y absoluto. Y esa película estaba producida por Querejeta. He trabajado con muchos actores argentinos, que eso también ha sido una suerte, unas casualidades, pero desde siempre, tanto en teatro como en cine. A un Dios desconocido era con Héctor Alterio. Y después he trabajado con muchos grandísimos actores argentinos. Y eso para mí ha sido, bueno, un placer, un honor, un gusto y una escuela estupenda. Y entonces Querejeta siempre me decía, tú vas diciendo que la primera película es el Gary Cooper, y la primera película la hiciste conmigo, que es Un Dios desconocido, efectivamente, ¿no? Yo conocí a Adolfo Aristaray, al cual admiraba muchísimo, porque lo descubrí con una película que es Tiempo de revancha, que si la gente no la ha visto, os la recomiendo porque es maravillosa, con Lupi también, que era con el que trabajaba habitualmente, ¿no? Entonces yo admiraba mucho a ese director. En la época que vino a España, no sé si estuvo 9 o 10 años aquí, que hizo una serie sobre Pepe Carballo, y la dirigió él, y la interpretaba Eusebio Poncela, ¿no? Entonces a mí me llamó para un episodio, para un Aristaray. Estaba súper emocionada, porque, bueno, y ya está. Y después, al cabo de los años, me llama para Lugares Comunes. Y yo te digo, yo insisto en que yo creo que es uno de los mejores directores
con los que yo he trabajado, sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, pues ya solamente llamarme y decir, te mando el guión de no sé qué, es que me daba igual lo que fuese, iba a decir que sí, o sea, me daba lo mismo. Y resultó que era un guión, y dices, bueno, pues lo han tachado de muy literario. Aristarain es literario, pero no es literario en vacío, no es de discurso literario y nada más, sino que lo que expone y lo que está explicando lo está encarnando en la película y está mostrando los sentimientos y las contradicciones y lo que produce todo ese discurso que muchos tachan de literario, que lo es, sin duda, para lo que es el cine, ¿no? Que se supone que tiene que ser más imagen que palabra. A mí me gusta mucho, porque me gusta lo que dice, cómo lo dice y cómo lo hace. Entonces, y nada, y me fui para allá, muerta de miedo, porque claro, no es aquello de decir, me voy a hacer una película, oh, allí te ibas y no podías volver y llevas 3 o 4 meses, y yo con el respeto que les tengo por los actores argentinos, el nivelaco que tienen, son tan buenos todos, me fui entusiasmada para allá, ¿no? Y con mucho miedo. Después descubrí en el primer ensayo, primera lectura, que todos aquellos maravillosos actores estaban tan muertos de miedo como yo, que todo esto es igual en todas partes. Quiere decir que el sentimiento, que eso es lo que une y lo hace tan universal, ¿no? El cine es igual en todas partes, da igual. Y bueno, y me sentí acogida, querida, trabajaba con una gente buenísima y trabajé con Adolfo, que es una maravilla realmente. Es un director clásico en su manera de hacer, tiene mucha influencia en el sentido artesanal, ¿no? De oficio del cine. Es muy clásico, no hay aspavientos, no hay sorpresas, yo creo que narra magníficamente y él es un encanto de persona y lo que dice y lo que hace me importa tanto, comulgo tanto con su pensamiento y su manera de hacer y de pensar, que bueno, aquello era maravilloso. Aparte de que el ambiente de aquel rodaje fue magnífico. Estuvimos en Buenos Aires, no sé si yo estuve 4 meses, ¿eh? Y el ambiente era magnífico. Después nos fuimos a rodar a Córdoba, la provincia de Córdoba, al pie de la Sierra de Córdoba, que es un sitio bellísimo, que es donde está la chacra, la granja de la película. Y allí, aquel mes, en aquel sitio, bueno, lo que se creó de amistad, de cariño, de amor, de defensa del trabajo, porque además pillamos los coletazos del Corralito, aquel crack económico tan fuerte en Argentina. La película peligró en muchos momentos por falta de dinero, por no poder, y por las dificultades que quizás no se podía acabar, ¿no? Mira tú que no lo vuelvo a intentar. tengo que darme mucha prisa. Es difícil, es muy difícil levantar una película, pero bueno, mi cosa fue un corto, una primera intentona para aprender, porque tenía una necesidad muy grande, ¿no? de intentarlo. Entonces aquello fue también muy fácil, ¿no? No puedo decir que a mí me costase mucho ni nada de todo esto, porque mi amigo, un actor y escritor, guionista de Barcelona, Manuel Veiga, siempre me pasaba sus escritos y sus cosas, y de pronto me mandó 4 folios que era el origen de turismo del cortometraje. Y yo pensé, oh, esto es fantástico para mí. Son 2 actrices, es fácil de manejar, que no es complicado, porque si no la voy a cagar, claro. O sea, ¿no? Y entonces, para aprender, para empezar a desfogarte con esto. Y él, encantado, vale. Y entonces me puse de aquello que no es de esos tipos textos que no sabes de dónde vienen y a dónde van, que solamente está el texto, el diálogo, y no sabes dónde está ocurriendo, qué pasa, quiénes son, dónde están. Y entonces, pues todo lo otro lo inventé. O sea, situé aquel texto con aquellas en un sitio determinado. Bueno, que hice un guioncito de aquella historia. Y entonces trabajé con 2 actrices magníficas, amigas, que son Mónica López, que ahora es muy conocida porque está haciendo muchas cosas, es una actriz fantástica, y otra que es menos conocida, pero que es maravillosa, que es Francesca Piñón, 2 actrices en aquel momento lo hicimos en Barcelona. Y bueno, es que me lo pasé tan bien, me divertí tanto, me equivoqué tanto, lo hice tan mal, pero de pronto
fue maravilloso. Y yo dije, yo voy a continuar con esto, quiero continuar, tengo que aprender ¿no? y hacer cosas. Pero bueno, fue una época que supongo que la racha de trabajo, empalmé una cosa con otra, y aquello pues, o tienes una pasión y una necesidad absoluta de hacer algo, o es difícil porque estás con tu trabajo, ¿no? Y estás haciendo del trabajo del que vives, del que comes y del que haces habitualmente, ¿no? Y entonces aquello se fue como apaciguando y ya pasó el tiempo, ¿no? Pero me hubiese gustado mucho seguir. Mi Goya lo tienen mis nietos, cosa que me encanta. Por favor, nos lo podemos llevar a casa, por favor. Entonces, yo soy feliz. Ah, sí, 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 claro, o sea que lo tienen ellos. Y ya, yo ya voy repartiendo cosas ya. Fue una cosa muy emocionante porque es muy bonito y, bueno, y el Goya, que es el máximo galardón español, ¿no? Y fue muy agradable. Pero bueno, yo no le suelo conceder demasiada importancia. Me encanta, me halaga, me gusta mucho, ¿no? Porque sé que no significa nada, no significa nada. O sea, de pronto hay trabajos magníficos que no tienen premios y trabajos que no valen tanto que tienen premios y sobre todo en este país que no hay creo yo, lo que es el concepto de profesión, ¿no? De profesionalidad, bueno, por todo eso que decimos, porque llegamos tarde a la cultura, llegamos tarde a todo, entonces no hemos tenido educación ni formación, y es muy endeble, ¿no? En ese sentido, es como el respeto que pueden tener por los actores en la misma Argentina, que es una devoción, ¿no? Y un reconocimiento muy grande por el trabajo, o en Inglaterra, para los actores es algo, hay un peso de la profesión. Yo aquí creo que es distinto, en ese sentido, mucho más endeble todo. Entonces, de pronto, bueno, ahí funciona mucho más por modas, ¿no? Ahora se pone de moda y lo hace todo. Y de pronto ha trabajado mucho y desaparece. Y en ese sentido lo digo, ¿no? Que no hay una continuidad. A mí me encantaría de pronto que fuésemos como estas actrices maravillosas, mayores, inglesas, que hacen papeles que están bien, no hacen papeles que es la abuelita que le pone la bufanda al nieto y le dice, ¡ay, no cojas frío! Eso no es un papel, quiero decir, no un papel en el que cuentes un personaje, un problema, un conflicto. Eso aquí no es muy raro de ver, ¿no? Y entonces, pues claro, eso hace que automáticamente en un determinado momento te sientes apartada de la profesión, porque es así y ya está. Lo importante es saber que es así y que no te afecte demasiado, ¿no? Porque lo que se arrebata y lo que pierdes es el sentido de algo que le da sentido a tu vida, ¿no? De lo que eres parte de ti. Forma parte de ti durante toda tu vida, ¿no? Pues es una pena, porque no es que sea un trabajo físico que te veas obligado a dejar a determinada edad, porque físicamente no vas a poder o porque es muy duro, no. Es que hay seres humanos que tenemos las edades que tengamos y puede haber historias interesantes y con mucho conflicto y muchas cosas por conocer, ¿no? En ese sentido es una pena. Yo tiendo mucho a desmitificar, en general, quiero decir que no... Yo sé lo importante que puede ser una película, no es que vaya a cambiar, no creo que pueda cambiar nada. Lo que yo me considero un referente, en absoluto. Ahora que considero que sí, que hay películas en las que hay personajes que ayudan a mucha gente a entender otras cosas y a enseñar cosas determinadas. Pero es que no sé qué es sentirse referente, de verdad que no lo sé. Si yo no voy a ser referente de nada, no. He tenido la suerte de hacer películas que me gustan mucho y que creo que a gente le pueden servir, ¿no? En un momento determinado, pero ya está. Hice una película fantástica, que es Silencio Roto, con Moncho Armendáriz, que me acuerdo que después de estrenarse, un día iba yo en el metro había un señor a mi lado, un señor mayor, muy bien vestido, la pinta muy educada, y antes, él supongo que iba a bajarse, ¿no? Y antes de parar me dice, perdone que la moleste, solamente le quiero dar las gracias, y con los ojos húmedos, le quiero dar las gracias por Silencio Roto, por cómo nos han recordado, por lo que ha representado esa película y lo que representó ese hecho en mi vida. El tío estaba casi llorando, no dijo nada más y se bajó del metro.
Naturalmente que el cine sirve para muchísimas cosas, el cine, ¿no? Para denunciar, para divertir, sobre todo para entretener, porque sí, ya puede ser una cosa con muchos ingredientes buenísimos, que si te aburres no sirve de nada, tiene que resultar interesante. Interesante puedes hacer la historia de una mosca, depende cómo hagas esa historia de esa mosca, pero... y claro que encuentras cosas así, ¿no? Que dices... A uno le ha llegado eso, le ha conmovido, le ha dado esa esperanza de que alguien ha reconocido lo que ha sido su vida, que ha sufrido mucho y se siente de alguna manera reconfortado. Naturalmente que eso pasa, ¿no? Pasan muchos... Cuento esto porque es de esas cosas que dices, oh, que te dejan planchado. Y dices, por favor, qué importante es lo que hago. Pero... en ese sentido. Y en ese trabajo que comprendo que hay una parte exterior que es importante cuidar, dicen, sí. Yo no lo he hecho porque me ha gustado demasiado vivir como yo quería, y eso tiene un precio, sin duda. Pero bueno, no me importa, me quedo con lo que he hecho más. Lo que he querido, mi comportamiento se ha ajustado más a lo que yo he deseado que a lo que me costaba más hacer, como por ejemplo luces, entrevistas, focos, eso de lo que tú me hablas. A mí eso siempre me ha abrumado, cansado, soy tímida, no me gusta hablar. En ese sentido no lo he hecho nada bien, ¿eh? Y lo siento porque a lo mejor hubiese servido para, no sé, para que hubiese sido distinta, ¿no? mi trayectoria profesional, no lo sé, pero bueno. Pues fueron 3 años y algo intensos. Yo estoy contenta de haber vivido esa época, pues porque era algo muy distinto para lo que yo sirvo. También tengo que decir que nos engañaron mucho como esto es desde la academia. No, mira, te llamamos porque creemos que tú, tal cual. Naturalmente, el halago, y yo no lo quiero negar, es importante. Venga de quien venga, y viene de tus compañeros, en este caso, ¿no? Que te proponen algo para representar algo que es importante dentro de la profesión. Y dices, no, pero no te preocupes porque es un cargo puramente, ¿no? de tal representativo. No es verdad. Pues es un cargo político con el que te encuentras cuando accedes a él y dices, y yo no soy política en ese sentido, no sirvo para ser una política profesional, ¿no? Entonces, lo que sí lamento es que no estaba preparada o no tenía las ideas o lo que fuese como para haber podido hacer un trabajo dentro de la academia, que sí lo han hecho muchos compañeros, ¿no? Y se está haciendo, y yo no. O sea, entonces, pero bueno, alguna cosa allí que lo hice con todas mis ganas. Hubo de todos los marrones tremendos, considerables, y me permitió sobre todo conocer a gente y niveles de profesiones que de otra manera no hubiese, sobre todo en el mundo de la política, claro. A mí me parece eso interesantísimo, porque si no, no lo hubiese podido conocer, ¿no? Y darte cuenta de lo que es la profesión un poquito más desde dentro, aunque yo no participase realmente en cosas importantes, porque esa es la realidad. Yo creo que son los que realmente saben de cine, de la industria del cine, los que mejor pueden aportar cosas. Méndez Leite lo está haciendo maravillosamente bien, y se pueden hacer, y están haciendo muchas cosas distintas, cosas que la academia sí creo que realmente se crea para eso, no solo para dar un Goya. Consumo mucho cine, de otra manera, pero consumo mucho cine. Cada vez hay más audiovisual, ¿no? Cada vez hay más producto. Claro que me da pena que el cine las salas de cine ya se han terminado, prácticamente, ¿no? Y te da mucha pena, pero esa cosa de nostalgia pues no conduce a nada, porque las cosas han cambiado, ¿no? Entonces vale más adaptarse e intentar que las cosas funcionen, bueno, pasa que es una pena porque sí, sobre todo el concepto que hay ahora de
la falta de concentración, la cosa esa tan rápida, con que la falta de paciencia y de curiosidad por interesarse por las cosas. Se ven películas a 3 veces más velocidad, no hay concentración, no, en ese sentido hay muchos productos, mucho producto, pero bueno, bueno hay poco. Bueno, hay poco, como siempre. Yo creo que el guión es el aspecto que más flojea. Siempre ha sido el que más ha flojeado, porque creo que es de los más difíciles, ¿no? Y sí creo que debería, no sé ahora cómo está, hablo por hablar, pero no sé cómo está, pero supongo que siguen sin la ayuda que se merecen, sin el apoyo que se merecen, sobre todo los guionistas, para poder concentrarse y escribir y hacer guiones, ¿no? Y eso es una parte fundamental de una película, ¿no? Entonces, claro, si tienes que irte a la oficina 8 horas al día y por la noche escribir no sé qué, es más difícil. Que salgan, ¿no? Que salgan cosas mejores, porque yo qué sé, ay, por favor, esto ya lo hemos dicho siempre, que copien de Francia, el cine está blindado por el Estado, o sea, está blindado y protegido, y entonces ya está, no hay más que hablar, y bueno, aquí no es así, pero están con todas las dificultades, pues hay unas escuelas muy buenas, están siendo unos cineastas magníficos, equiparables ya a las buenas películas internacionales, o sea que claro que ha cambiado mucho. Pero pasa que empezar a llorar porque las salas de cine han desaparecido, pues no sirve de nada, porque eso yo creo que no va a volver, porque la cosa ha cambiado, es distinta. Eso lo dijo el presidente, por cierto, de Canadá el otro día. No estemos con la nostalgia del mundo que estamos perdiendo. Que ya lo hemos perdido. Vamos a adaptarnos a lo que viene y a luchar y a mantenerse firme. Bueno, pues es algo parecido. Yo no soy muy nostálgica, me niego a ser nostálgica. Lo recuerdo con cariño o no, pero ya me centro mucho en el momento, en el presente. Y ni me gusta futurizar, ni echar de menos cosas que han sido y que no van a volver, ¿no? Pero hay 2 o 3 cosas que sí, que naturalmente me han marcado más. Bueno, hablábamos de Lugares comunes, ¿no? Una película la que, aparte de profesionalmente, que me ha dado cosas, personalmente fue muy importante, ¿no? Para mí. Pues claro, la recuerdo con mucho cariño. Claro que me gustaría, pero eso no se puede repetir. Eso es eso y no se puede repetir, ¿no? Pero no en sentido de nostalgia, de echar de menos, la verdad es que no, afortunadamente.